¿Solo o acompañado? A la hora de crear tu propio cómic, ¿qué es mejor? ¿Que te avientes y que lo hagas por tu propia cuenta o que invites a otros artistas a que te ayuden? El día de hoy voy a hablar de ese tema que es crucial para el desarrollo de tu propio cómic. ¿Estás listo? Vamos echando trazos. Y bueno amigos, entremos de lleno al tema principal del día de hoy. A la hora de hacer nuestro propio cómic realidad, ¿qué es mejor? ¿Que lo hagamos por nuestra propia cuenta? ¿Que nos aventemos solitos a escribirlo, a dibujarlo? ¿O que invitemos a otros artistas a que nos ayuden a hacerlo? Y esta es una de las preguntas que más me han estado haciendo varios de ustedes a la hora que me están escribiendo en los mensajes, que me mandan mensajes también privados. Este es un tema que estoy seguro que a muchos de ustedes les interesa conocer cuál es el mejor camino. Y bueno, el objetivo de este video es transmitirte que en realidad no es que sea mejor o peor cada uno de estos caminos. No es que sea mejor el que lo hagas tú solo, no es que sea mejor que lo hagas con otros artistas, sino que más bien tiene que ver con los factores, estos factores que te rodean a ti y el tipo de cómic que tú quieres desarrollar. Entonces, dependiendo de estos factores, es como tú podrás ir decidiendo si te conviene más hacerlo por tu propia cuenta o invitar a otros artistas. Pero como claramente te vas a dar cuenta en este video, al final del día la decisión depende de ti. No hay caminos correctos o incorrectos. Simplemente en base a estos factores, tú decidirás cuál es el camino que vas a tomar. Y bueno, obviamente estamos partiendo del punto de que este cómic que tú quieres hacer, obviamente es tu creación, es tu historia, ya tienes tu logline, ya tienes tus personajes principales creados. Y bueno, el primer factor que tienes que tomar en cuenta para tomar la decisión si te vas a aventar tú solo o vas a invitar a otros artistas es el nivel que actualmente tienes de dibujo. ¿Esto qué significa? Es muy importante que hagas un análisis a conciencia del nivel actual que tienes de dibujo para que tomes la decisión si tú podrías dibujarlo o va a ser necesario que alguien más lo dibuje. Y en ese sentido, si ya tienes el nivel de dibujo adecuado, si tú ya sabes, ya sientes o te han dicho que dibujas padrísimo, bueno, pues palomita, podrías en un momento dado decidir tú también dibujarlo. Ahora, si sientes que todavía no tienes el nivel adecuado, tienes dos opciones. Una es ya invitar a otro artista que dibuje muy bien, a que haga la dupla contigo, a hacer tu cómic realidad, o que te esperes a que tu nivel de dibujo siga creciendo, siga madurando y te vayas haciendo todavía mejor hasta que llegue el momento donde tú te sientas con la capacidad de poder dibujar tu propio cómic. El segundo factor que tienes que tomar en cuenta, ok, tú sabes que tienes el nivel de dibujo, sabes que dibujas ya bastante bien, pero la siguiente pregunta que te tienes que hacer es si tienes el tiempo, si tú tienes el tiempo suficiente, el tiempo libre suficiente para poder dibujar tu propio cómic. Y esto te lo digo por experiencia, porque al final del día una cosa es el tiempo que le tienes que dedicar a escribirlo, que obviamente sí hay que dedicarle algo de tiempo, pero al final es muchísimo más el tiempo que le tendrás que dedicar a dibujarlo. Entonces tienes que hacerte esta pregunta: si tú actualmente te queda el suficiente tiempo libre o te podrás hacer del tiempo suficiente para que puedas dibujar tus propias páginas de tu cómic. El tercer factor que tienes que tomar en cuenta es el tipo de cómic que quieres desarrollar. No es lo mismo, por ejemplo, si quieres hacer una novela gráfica, que normalmente ahí pues uno tiene mucho más tiempo para poderla desarrollar, y comúnmente una novela gráfica se puede prestar muchísimo a que la hagas por tu propia cuenta. Pero bueno, si ya quieres hacer por ejemplo un cómic ya seriado con varios números de cómics, es decir, un cómic que tenga varios capítulos,
entonces en ese momento probablemente sí vas a necesitar invitar más artistas que te ayuden a desarrollar tu propio cómic. De igual manera, por ejemplo, si es un manga, pues dependiendo si es una especie de one shot o si va a ser un manga seriado, pues eso también influye en que si lo vas a poder hacer solo o vas a necesitar ayuda de más artistas. Y el cuarto factor, y este factor número 4, normalmente es el que termina por definir todo. Normalmente este factor al final te va a decir si sí lo vas a poder hacer solo o si vas a tener que armar un equipo, invitar a otros artistas para poderlo hacer realidad. Y el cuarto factor es periodicidad. ¿Cuál es la periodicidad que quieres tener con tu propio cómic? ¿A qué me refiero con esto? Si tú estás pensando que vas a estar sacando pues una especie de novela gráfica, por así decirlo, o un cómic, pues cada medio año, cada 6 meses, cada 4 o 5 meses o cada año, bueno, pues probablemente sí te va a dar el tiempo para que tú lo puedas hacer por tu propia cuenta. Sin embargo, si decides hacer tu propio cómic de una forma, por ejemplo, mensual o bimensual, créemelo, definitivamente vas a tener que invitar a otros artistas, vas a tener que armar tu propio equipo de artistas para poderlo hacer realidad. Definitivamente es muy complejo, es muy difícil que tú por tu cuenta te quieras aventar un cómic seriado mensual sin la ayuda de otros artistas. Obviamente dependerá del estilo de tu arte. A lo mejor si es un arte muy sencillo y muy simple, bueno, pues probablemente lo vas a poder lograr, ¿no? Pero si estamos hablando de un cómic, pues que por su historia y por el tipo de ilustración requiere obviamente una ilustración pues con más detalle, con fondos, manejos de profundidades, muchos personajes, etcétera, etcétera. Entonces definitivamente si tú estás pensando en lanzarte por algo mensual o bimensual, tienes que tener un equipo de artistas. Ahora, en esta parte también otro consejo que te puedo dar es que la constancia es fundamental para poder lograr el éxito de tu cómic. Una de las grandes características o de los grandes secretos que han ayudado al cómic de Soul Keepers a llegar a donde ha llegado, justamente ha sido la constancia. El poder tener al día de hoy ya más de 40 números, más de 6 libros recopilatorios, definitivamente es algo que nos ha ayudado muchísimo a alcanzar el éxito. Entonces, tú también tienes que tomar en cuenta esa parte de la constancia. Y bueno, dependiendo de esta periodicidad que quieras tomar, pues ya decidirás si te avientas solo o te avientas con más artistas. Y el quinto y último factor que tienes que tomar en cuenta y que este también te va a ayudar a tomar mucho mejor tu decisión es que tienes que entender que al final del día, si no lo vas a hacer solo, si vas a invitar a otros artistas, bueno, esto implica una de dos cosas. A estos artistas que vas a invitar, primero, o les vas a pagar, entonces tienes que considerar esos gastos que tú le tendrás que estar pagando a ese dibujante o a ese entintador o a ese colorista o a los tres, hay que pagarles. O el otro camino, si no les vas a pagar, entonces es que los convenzas y compartas con ellos tu propiedad intelectual. Entonces ahora sí que van a ir todos como socios. Al final del día quizá de entrada no les tendrás que pagar, pero bueno, cuando lleguen las ganancias se las tendrán que repartir. Entonces, esto también son factores que tienes que tomar en cuenta a la hora de tomar tu decisión. Al final del día existen, desde mi experiencia, 4 configuraciones que son las más comunes. Cuando tú eres el creador del cómic y tú mismo lo vas a dibujar y tú mismo te vas a aventar toda la chamba artística, esa es la primera configuración. O cuando tú lo escribes, tú lo dibujas y para darle más nivel, más calidad a tu obra, contratas a un colorista para que le meta color padrísimo. Esa es la segunda configuración. La tercera configuración es cuando invitas a otros artistas, que son artistas que tú les vas a pagar. Tú escribes el cómic y quizás contratas a un dibujante y a un colorista, o a un dibujante, a un entintador
y un colorista, pero al final del día este equipo pues tú corres con todos los gastos. Esta es la tercera configuración. Y la cuarta configuración es cuando tú creas tu propio cómic, pero invitas a otros artistas, les compartes tu propiedad intelectual y bueno, todos juntos corren el riesgo. Al final del día no les vas a tener que pagar, pero cuando lleguen las ganancias, obviamente habrá que repartirlas con ellos. Entonces, estas son 4 configuraciones. Obviamente pueden existir otras, pero son las 4 configuraciones más comunes con las cuales yo me he topado. Y como te puedes dar cuenta, al final del día existen muchos caminos para que tú puedas hacer realidad tu propio cómic. Es cuestión de que analices cada uno de estos 5 factores que te acabo de dar el día de hoy. Analízalos con calma, a profundidad y toma tu decisión si al final del día lo vas a hacer solo o lo vas a hacer acompañado. ¿Cómo? Tú, al igual que yo, has decidido tomar el camino de hacer tu cómic con otros artistas. Bueno, entonces espera muy pronto el video donde te voy a dar mis tips de cómo tú podrás armar tu propio equipo de artistas de cómics.